Hola, soy Berta, soy filósofa, comunicadora y estoy comenzando mi camino en la fotografía. Llevo tiempo preparando este vídeo, llevo tiempo con muchas ganas de grabar este vídeo porque desde que empecé a dedicarme más en serio a la fotografía hay una voz que resuena y resuena, que es la voz de Andrea Soto Calderón. Una voz que considero totalmente indispensable para cualquier persona que esté adentrándose en la teoría de la imagen o trabajando en fotografía de manera seria. Tuve la suerte de que mi amiga Gabriela me enviara por correo este librito. A ver si lo podéis ver bien. Aquí. Muy bien. Que es Imágenes que resisten, la genealogía como método crítico, de Andrea Soto Calderón, que es un seminario que dio en el Centro de Imagen de la Virreina en Barcelona y que se dejó por escrito en este librito. Gabriela me lo mandó porque sabía que el tema me interesaba y también porque la imagen de la portada es el ojo de un caballo, cosa que a mí me atañe mucho porque estoy trabajando en un proyecto de fotografía que gira mucho en torno al caballo y a la imagen del caballo. Después comencé a cursar el máster de proyectos fotográficos de Foto España y enseguida la voz de Andrea Soto Calderón es recomendada por casi cualquiera que llegue a clase, ¿no? Y el texto en concreto que siempre se recomienda de Andrea es La performatividad de las imágenes. Yo me leo Imágenes que resisten, leo La performatividad de las imágenes y hace un par de semanas tuve la oportunidad de asistir a un seminario con Andrea Soto Calderón en el Centro de Imagen de la Virreina que se titulaba Pensar a través de las imágenes. Entonces, este vídeo lo he ido retrasando un poco para poder hacer una visión general después de tener ya bien claros los dos primeros textos y haber asistido al seminario para ver si podía sacar, digamos, un resumen de lo más importante, de las tesis más importantes sobre Andrea Soto Calderón. Y bueno, pues allá vamos. Los textos de Andrea Soto no son muy fáciles. Creo que es una autora que trabaja con muchísima profundidad, que maneja una cantidad de autores complicados con mucha soltura, tipo Heidegger o Agamben o Rancière. Los cita y los pone a discutir con una facilidad pasmosa, pero sus textos no son tan fáciles, no se abren tan fácilmente al espectador, digamos, al espectador lector. Me parece que es una escritora que escribe cosas muy profundas y por tanto muy complicadas. Y tal vez en una primera lectura podemos quedarnos con algunas ideas, pero son textos que cuestan. Son textos que uno tiene que repensar una y otra vez, que son lentos y que creo que esa lentitud y esa exigencia casa mucho con lo que Andrea Soto Calderón plantea sobre la imagen. Tanto en la performatividad de las imágenes como en cualquiera de los otros textos de Andrea Soto Calderón hay muchas más ideas de las que yo voy a llevar a la mesa ahora mismo, pero quiero ayudar, digamos, quiero ayudar, facilitar el acceso a las cuestiones más importantes sobre la imagen que creo que ella plantea. Y una de esas, para mí, creo que la tesis central, o lo que más se me ha quedado de todo lo que le he leído y oído, es la idea de que hay unas imágenes que son imágenes cliché y otras que son imágenes abismantes. Y sobre esta, digamos, diferencia entre imágenes cliché y imágenes abismantes es sobre lo que yo voy a hablar en este vídeo. Teniendo en cuenta lo que habíamos visto ya con Roland Barthes, lo que habíamos visto con Debord, lo que habíamos visto con Susan Sontag, ya nos quedaba algo claro en qué consiste un régimen de la visibilidad. Incluso volviendo al vídeo que tengo sobre Bourdieu, podríamos decir que se trata de un hábitus de la mirada. Un hábitus que quedábamos en que era una serie de, digamos, tendencias del pensamiento o inercias del pensamiento que se daban en situaciones, ¿no? Que también eran corporales, esas inercias, que creaban una serie de tendencias habituales en el comportamiento. Unas reacciones que eran ya casi semi-espontáneas porque no había deliberación ninguna, ni te dabas cuenta de que estabas cayendo en ello, ¿no?
Entonces, el régimen de la visibilidad crea un hábitus de la mirada, o sea, y un tipo concreto de pensamiento visual que ya, digamos, queda muy conducido. Digamos que las imágenes imponen una serie de tópicos, una serie de inercias que pueden ser tácitas o explícitas sobre lo que hay que ver cuando miramos. O sea, la propia imagen, por hábito, nos viene a decir esto es lo que hay que ver en la imagen. Y nosotros caemos en esa inercia de esto es lo que hay que ver cuando miro aquí. Y bueno, digamos que quedamos ya con un tipo de movimiento bastante automatizado frente a la imagen, un movimiento del pensamiento frente a la imagen, y no tenemos tanto espacio para pensar cosas novedosas muy a menudo, porque hay un régimen de visualidad que ya nos está imponiendo qué cosas vemos cuando miramos, qué tenemos que entender de una imagen y qué es lo que se supone que una imagen dice. Aquí ya estamos cayendo en una analogía entre lo visual y lo lingüístico. Y esta propia analogía ya está marcando una manera de entender lo visual que tal vez es un poco que supone una cierta clausura, porque la imagen tiene un cierto tipo de gramática, tiene un cierto tipo de leyes de comprensión, de leyes de juego, que tal vez la imagen no tiene por qué seguir exactamente porque no es exactamente lo mismo. La asimilación entre lo lingüístico y lo visual ya se convierte en algo bastante impositivo. Cuando se le exige a la imagen que haga verdad o falsedad de la misma manera que se le exige al lenguaje proposicional que sea verdadero o falso, le estamos imponiendo a lo visual una serie de normas que tal vez lo que hacen es clausurar las posibilidades de la imagen para generar conocimiento. Un conocimiento que probablemente es distinto del que se puede construir con el lenguaje. Cuanto más rígido e impositivo se vuelve el régimen visual, menos espacio tenemos y menos posibilidades tenemos de dar con ideas nuevas. Menos posibilidades tenemos de pensar caminos u opciones alternativas. Se clausura la imaginación. Lipovetsky, tanto en La tercera mujer como en La tercera mujer, que lo tengo aquí, tanto en La tercera mujer como en Gustar y emocionar, que también hemos comentado ya en el canal, cuando habla de esta clausura de la imaginación, lo pone en unos términos que a mí me gustan mucho, que es, él dice, vampirizan la imaginación. Se nos quedan nuestra imaginación y ya la llenan de una cierta manera, sin dejarnos mucho espacio a tener nuestra propia imaginación, ¿no? Andrea Soto Calderón dice, ¿cómo se ha solidificado la creencia de que no existe alternativa? Las condiciones materiales para los cierres de los posibles, cómo se nos cierran las posibilidades, no solo en el pensamiento, sino también en la práctica. Esto me recuerda mucho al texto de Leila Guerrero que se llama Utopía no es una isla, en el que habla precisamente de los beneficios de un pensamiento utópico frente a un pensamiento catastrofista y cómo el poder, la imaginación, permite dar con alternativas políticas posibles a cuestiones que están sucediendo realmente. Se me ha bloqueado el ordenador y no puedo ver mis apuntes. Entonces, la clausura de la imaginación y la rigidez de un régimen visual no es algo baladí, tiene mucha relevancia porque está permitiéndonos no solo tener una vida creativa más rica, sino realmente el plantearnos formas posibles de vivir distintas a las que realmente tenemos y no caer en catastrofismos o en fatalismos materiales. Andrea nos preguntaba en el taller de la Virreina, nos preguntaba ¿cómo sería una crítica que mueva el régimen de visibilidad? Dice, necesitamos romper un vínculo y habilitar otra potencia. Romper esa vinculación, ese hábitus que ya está marcado y
habilitar el surgimiento de cosas nuevas, de reacciones nuevas, habilitar una nueva potencia. Dice, interrumpir esa consistencia imaginaria, esa solidificación de la imaginación. Decía, propongo explorar nuestras fuerzas imaginantes, adentrarnos en los funcionamientos de las imágenes, recuperar la potencia que habita en nuestra mirada, no aquella que se congela entre las pantallas, sino la que nos atraviesa como un relámpago. En las industrias visuales prevalece el modelo de consumo colapsando cualquier praxis que introduzca un dinamismo conflictivo. Esto recuerda muchísimo a Debord y la sociedad del espectáculo. La inflación visual es al mismo tiempo un empobrecimiento del significado, de la creación y multiplicación de sentidos. Así el problema no es tanto el exceso de imágenes, sino precisamente lo contrario, su escasez. Habíamos dicho en los vídeos anteriores que gran parte de las alteraciones de los regímenes visuales tiene que ver con el hecho de que ahora cada uno de nosotros tenemos una o varias cámaras en la mano constantemente y que estamos constantemente produciendo imágenes. Y parece que esa hipermasificación de las imágenes era lo que nos dejaba como ciegos, ¿no? Como inalterables por la imagen. Andrea Soto plantea lo siguiente, en realidad no hay tanta abundancia de imágenes, porque ocurre que aunque estamos contribuyendo muchísimo a la producción de imágenes, ella dice, aunque la población nunca ha contribuido tanto a la producción de imágenes como ahora, en realidad estamos todos produciendo las mismas imágenes una y otra vez. Y estamos produciendo imágenes muy poco novedosas e imágenes muy adscritas a esos regímenes visuales, imágenes que marcan lo que hay que pensar de manera tan rígida que en realidad, ella dice, son imágenes sin supervivencia, son imágenes cliché, imágenes que no permiten pensar nada nuevo, porque están marcando tanto un discurso que en realidad, bueno, casi están ahí como casi no siendo visuales, porque están jugando con el discurso proposicional y están más inscritas prácticamente en un discurso proposicional que en las posibilidades de lo visual. Entonces, cuando una imagen impone tanto su lectura, es una imagen sin supervivencia, dirá Andrea. Lipovetsky, de nuevo, cuando habla del contraste entre la pornografía y el erotismo, también hace ese contraste entre la imagen, digamos, posibilitante o la imagen que clausura la imaginación, que vampiriza, y dice, esas imágenes cliché, a él las llama imágenes pobres en resonancia imaginativa, imágenes que no resuenan, que no dan espacio a la imaginación para multiplicarse. Dice Andrea Soto Calderón, es posible que nuestros ojos estén atiborrados de logotipos, de iconos, lo cual no es equivalente a decir imágenes, que esto encaja muy bien con el texto de Debord y la sociedad del espectáculo, como la sociedad del espectáculo en realidad está constantemente generando iconos o propagandas, pero no imágenes, porque la propaganda es contraria a la imagen. La propaganda es discursiva y es cerrada y clausurante para la imaginación del que la ve. En cambio, la verdadera imagen siembra un terreno que queda abierto para que la imaginación del espectador pueda desplegarse sin tanta dirección. Más que cansancio de la mirada, diría que lo que tenemos es una desconexión. Andrea Soto Calderón cita a Debord y dice, a juicio de Debord, el espectáculo se muestra como si fuese la sociedad misma, pero no es más que el lugar de la mirada engañada y de la falsa conciencia. A mí de verdad que todo esto me hace pensar mucho en la propaganda y cómo, incluso en el mundo artístico, muchas veces hay excesiva propaganda. Cuando el arte tiene tanta exigencia de un discurso político súper marcado
y que no quiere dar lugar a que pienses nada que se desvíe ni ligeramente de lo que el autor quiere, entonces es bastante dictatorial esa imagen. Y esa imagen una imagen dictatorial siempre es propagandística. Esto es mi punto de vista, esto no lo dice Andrea Soto Calderón, esto lo digo yo. Pero es algo que me preocupa de cómo se está trabajando a veces en el régimen artístico, porque a veces el propio mercado del arte, el propio sistema del arte está buscando un cierto tipo de artista que es un activista político y cuyo trabajo también está tan marcado por un discurso e impone tanto un discurso que creo que tiene más que ver con la propaganda que con la imagen abismante o posibilitante. Andrea Soto Calderón nos decía, para salirnos de ese régimen visual, para desquiciar el régimen visual, ¿no? O sea, desequilibrarnos, ella decía precisamente, hay que quitar el pie de los puntos habituales de apoyo, generar un desequilibrio, generar una caída, ¿no? Para llegar a otro lugar. Esto en el baile también es algo que ocurre mucho. Cómo movimientos interesantes surgen precisamente de buscar a propósito el desequilibrio para ver qué ocurre. El presente, dice Andrea Soto Calderón, exige trazar complicidades, habitar lugares contradictorios, proponer estorbos, generar tropiezos e interferir aquellas zonas que se presentan como infranqueables, perforar el muro sólido de la creencia que se ha sedimentado. Esto probablemente, como tengo las citas mezcladas, probablemente viene de Imágenes que resisten, porque en este texto Andrea Soto Calderón parte mucho de Nietzsche y de la genealogía de la moral. Y Nietzsche, la gran crítica que hace a la sociedad de su momento es que la moral parece algo absolutamente inamovible, la idea de bien, la idea de mal, todas las costumbres parecen totalmente incuestionables porque se han solidificado y parece que son como advenidas del cielo y que no se pueden dudar, que no se pueden modificar, que no se cuestionan, porque parece que ni siquiera son humanas, ¿no? Y esto mismo Andrea Soto Calderón lo afirma sobre la imagen, ¿no? Cómo parece que la imagen se solidifica, que los significados de la imagen se solidifican y que no se pueden cuestionar. Y ella quiere precisamente romper con esa solidez, atravesar ese muro ya sólido del significado de una imagen. El hecho de que exista un gran número de imágenes, dice Andrea Soto Calderón, no significa que haya mucha visibilidad. El mercado de las imágenes muestra más bien lo contrario. Estandariza un tipo reducido de formas y las pone a circular, creando imágenes para consumir objetos y no para construir miradas. Creo que aquí es donde también se ve yo volvería otra vez de nuevo al tema de la propaganda, ¿no? O sea, cómo la imagen se utiliza para vender objetos de consumo, que esto es lo que decía Debord en La Sociedad del Espectáculo. Si una imagen no tiene como objetivo construir la mirada o posibilitar una nueva mirada, a lo mejor tiene unos intereses que no son exactamente del régimen visual, a lo mejor tiene otro tipo de intereses, ¿no? Ella propone ver las imágenes con una mirada posibilitante. Mirar con mirada posibilitante es un poco ese desequilibrio, ¿no? Que ella propone. Vamos a desequilibrarnos, es decir, vamos a mirar con una mirada posibilitante. Las imágenes, dice, tienen una estructura, pero es una estructura abierta. La estructura está desgarrada como el punto más esencial de un despliegue. Habría que intentar pensar en la fuerza de esa negatividad. Que la imagen no tenga un significado literal, que no tenga un significado unívoco, que no tenga un significado exacto, no es un fallo de la imagen, es la propia esencia de la imagen. Y esa ambigüedad es precisamente lo que posibilita que puedan surgir muchas cosas y que se puedan construir miradas y que puedan surgir otro tipo de pensamientos que no son exactos, que son más difusos, que tienen que ver con lo visual.
Entonces, no se le puede exigir o no se le debería exigir a la imagen esa exactitud, más que en casos muy concretos. Por ejemplo, hay casos en los que sí se espera de la imagen el mayor nivel de exactitud posible. En las imágenes de diagnóstico, en imágenes de un catálogo, por ejemplo, pero en la imagen artística, por ejemplo, exigir exactitud a la imagen es algo muy extraño. Es algo que tendríamos que dejar de hacer, no exigir exactitud a la imagen, porque si exigimos exactitud a la imagen, tal vez lo que estamos pidiendo es propaganda, no estamos pidiendo arte. Lejos, dice Andrea Soto Calderón, lejos de concordar con el análisis que postula la existencia de un totalitarismo de los aparatos que nos reduce a la posición de testigos pasivos de determinados procesos de cambio, sobre los que no tenemos ninguna agencia, el interés está en explorar las relaciones que establecemos con ellos y las formas de experiencia que se abren. Hay una urgencia de desarrollar otras estrategias de relación con la técnica como dimensión cultural. A diferencia de los enunciados descriptivos, que serían por ejemplo, una imagen que realmente tiene que transmitir la exactitud, como una imagen diagnóstica en lo médico o una imagen de un catálogo de ventas, esa imagen sí sería como un enunciado descriptivo. Pero hay otras imágenes, las imágenes del arte, no deberían ser descriptivas, sino que deberían ser, dice Andrea Soto Calderón, performáticas. Performáticas porque no aluden a un referente único y concreto, sino que abren un espacio de posibilidades. Por eso las llama imágenes abismantes, porque nos dejan frente a puntos suspensivos, ante un ¿qué puede pasar aquí? Puede pasar cualquier cosa, no sabemos lo que puede pasar. Abren un terreno desconocido. Lo fundamental de la performatividad, dice Andrea Soto Calderón, es que no es reflejo necesario de una realidad. No se somete a la lógica de la representación, sino que colabora en la conformación de una realidad específica. Esto me parece maravilloso. Hasta ahora habíamos estado dando vueltas a la relación entre realidad e imagen, y Andrea Soto Calderón de repente abre un terreno súper jugoso, súper interesante, lleno, cuajado de posibilidades, porque ella dice, la imagen artística no tiene por qué referirse a la realidad. O sea, se puede construir, evidentemente se construye a través de realidad, pero la imagen puede ser abstracta, ambigua, y no tiene por qué referirse a una realidad única, porque de hecho cada espectador, cuando se enfrenta a la imagen, si mira con esa mirada posibilitante, en realidad está generando muchas otras imágenes en su cabeza. O sea, por un lado está la fotografía y por otro lado, cada espectador cuando se enfrenta a esa fotografía, si tiene esa mirada posibilitante, en realidad de repente tiene muchas más imágenes en su cabeza. Y lo interesante son este tipo de imágenes que detonan la imaginación del espectador y que crean muchísimas posibilidades que de hecho son incalculables para el autor. El autor puede saber un poquito más o menos qué puede ocurrir con su imagen, pero no puede controlar del todo qué va a pasar en la mente del espectador, qué va a imaginar el espectador cuando se enfrente a la imagen que yo he creado. Las imágenes oscilan entre un doble poder, dice Andrea Soto Calderón. Poder de condensar una historia, pero también poder de detonar otras historias. Y esta es la imagen verdaderamente interesante en el campo artístico. Dice, ella nos dijo en el taller, ¿no?, de la Virreina, encuentro demasiadas prácticas artísticas que quieren hacerme ver tal cosa en concreto. Y eso es un discurso, eso no es una imagen. Eso está jugando con la lógica proposicional de verdadero y falso y me puede decir si me equivoco o acierto viendo su imagen. Y esto, desde mi punto de vista, no debería pasar en el campo artístico, ¿no? O sea, en el campo artístico el artista no debería decirle al espectador, es que estás viendo mal mi imagen. Bueno, no, es que yo a lo mejor siembro algo
sin saber exactamente lo que va a ocurrir en tu cabeza con lo que yo he creado. Yo pienso que el artista tiene que jugar más con el campo de la sugerencia y de pues abrir vías que luego otros pueden caminar de cualquier manera, quién sabe lo que puede pasar. Pero la obsesión porque la imagen tenga un significado exacto es algo que malea el trabajo visual realmente y que cierra el pensamiento, ¿no? Produce esa cerrazón de la imaginación. Entonces, digamos que a mí estas ideas me parecen fundamentales para enfocar la obra visual y espero que os haya servido mucho esta visión que os he dado, bastante esquemática, pero de lo que yo creo que es la tesis principal del trabajo de Andrea Soto Calderón. Y bueno, pues huyamos de las imágenes cliché, por favor. Y un beso.